Y estamos con un gran profesional, él es psiquiatra y psicoterapeuta, psicoanalítico, el doctor Charles Rodas Quiñones. Estuvo 10 años en España, me parece. Y bueno, es miembro del movimiento solidario Salud Mental. Él se especializó también en la Universidad Autónoma de México, en el Círculo Psicoanalítico Mexicano. Fue jefe del Hospital Día de San Juan de Dios de Barcelona, docente universitario, exdirector de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social acá en Asunción por 3 años, y fue también vicepresidente de la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría y fundador de la Federación Psicoanalítica del Paraguay. Y hoy justamente es el Día de la Salud Mental. Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, con el objetivo de sensibilizar sobre los problemas relacionados con la salud mental y movilizar esfuerzos para ayudar a mejorarla. En el año 2013, la Organización Mundial de la Salud estableció esta conmemoración como una fecha para sensibilizar, decíamos, las enfermedades mentales y promover acciones que ayuden a tratarlas y prevenirlas. Dicha conmemoración parte de lo establecido en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Dignidad y derechos, ya que esto debe incluir a las personas que viven con una enfermedad mental. Y al profesor Charles Rodas Quiñones, al doctor psiquiatra y psicoterapeuta, psicoanalítico, le consultamos esa dignidad y el derecho que tiene cada ciudadano. Eso es para la gente con ciertos problemas mentales también. Todos ellos tienen que tener esta ayuda, ¿verdad? Y tienen que ser tratados de igual forma, doctor Rodas Quiñones. En teoría sí. En teoría sí. ¿Qué quiere decir en teoría sí? Y en los papeles, así como decía el entrevistado que me antecedía, el duque de Areguá. Los papeles aguantan todo, ¿verdad? Sí, pero la realidad no es así. La realidad no es así. Eso es absolutamente. ¿Y cómo es nuestra realidad? Porque hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Que, por ejemplo, van y visitan a los familiares ahí en el hospital neuropsiquiátrico, va la gente a visitar a esos enfermos. ¿Cómo es esto de la salud mental? El Día Oficial Mundial de la Salud Mental. ¿Qué predicamento tiene esto? Respecto al tema de las visitas que mencionaba, no, te digo las visitas, pero sí, pero yo creo que la palabra... ¿Cómo se celebra o se conmemora, mejor dicho, el Día Mundial de la Salud Mental? ¿Cómo se conmemora? ¿Cómo se hace notar de que es un día especial? Generalmente con actos alusivos a las temáticas que atañen a las problemáticas de salud mental, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando yo era director de salud mental fue la primera vez que se bajó una teleconferencia desde Ginebra acá. 3 años fuiste vos, director, ¿verdad? Y la bajó el Canal 9 en aquel entonces. Así, che. Y era ministro, presidencia Guasmosi, ministro Vidovich, Andrés Morales. Morales. Y me llaman a mí los de la Organización Panamericana de la Salud y le digo yo al ministro Vidovich, en aquel entonces le digo, ministro, la Organización Mundial de la Salud quiere bajar una teleconferencia de salud mental por primera vez en el Paraguay. Y por supuesto el ministro, con tantos problemas que tiene encima, que se va a acordar de la salud mental, ¿verdad? Entonces yo digo, esta teleconferencia no la podemos perder. Entonces agarro y le digo a la persona que era como mi segunda asistente, y le digo, vamos a la casa de la esposa del presidente Guasmosi. Teresa Carrasco. Teresa Carrasco.
¿Y qué te dijo? Y nos recibe Leila Rachid, que Leila era su Rachid, mano sí, derecha sí, en ese momento. de doña Teresa. Y le explico yo la situación. Y me dice, doctor Roa, nosotros esto vamos a hacer sí o sí, me dice. Y ahí mismo frente ya agarró el teléfono al canal 9, qué sé yo. Lo que sí es cuando yo llego al ministerio, me llama el ministro Vidovich y me dice, ¿qué es lo que vos te crees? te dijo el ministro. Pero el ministro era una persona muy campechana. A mí me hace recordar mucho el ministro Vidovich al general Rodríguez, así. Sí, entiendo. Directo, así. ¿Y qué te dijo? Y me dice, ¿cómo yo no voy a saber? Y me va a tener que llamar la esposa del presidente a decirme lo que yo no sé que tenía que hacer. Y yo le digo, ministro, eso pasa porque usted no le da importancia a la salud mental. ¿Y después qué pasó? Pero él era una persona, porque ahí yo digo que me podía... Buen tipo era. Ahí me podía echar, me dice, doctor Roa, mándese mudar acá. Y me dijo, tenés razón, me dijo. O sea, era una persona tan abierta que admitía así, estamos hablando sin gente, por supuesto, solo nosotros dos. Pero una gran persona. Y se emitió eso. Se emitió por primera vez, me acuerdo, en el salón principal del ministerio se bajó y se hizo todo un acto grande. Fue la primera vez que hubo una teleconferencia directa de Ginebra en el tema de salud mental, ¿verdad? Yo creo que ella... Bueno, ¿y qué implica un día como este, el Día Mundial de la Salud Mental? ¿Qué? Yo creo que es simplemente el hecho de sensibilizar, ¿verdad? A poner un poco en la vidriera algo que no está en la vidriera, ¿verdad? No está en la vidriera porque nosotros no queremos saber nada de nuestro... Porque realmente cuando hablamos de salud mental, ahí está, la misma OMS dice, es preocuparnos por las enfermedades. Fíjese, en la misma definición ya está, que no es la salud, sino es la enfermedad. Y se confunde mucho la salud mental con la enfermedad mental. Y la salud mental... ¿Cómo es? La salud mental no tiene... La salud mental no tiene... O sea, sí tiene que ver con la enfermedad mental, porque de hecho la promoción de la salud mental es algo que va a cuestionar o a abordar las causales o las multicausalidades que van a llevar a una enfermedad mental o a un trastorno serio, ¿verdad? Entonces, en medicina, en salud pública, se habla de prevención cuando la causa se conoce, ¿verdad? En la tuberculosis la causa se conoce, en la lepra la causa se conoce, en esas enfermedades grandes. En las enfermedades mentales no se conocen las causas y hay multicausalidades, hay muchos planos superpuestos. Entonces, de hecho, hablar de prevención en salud mental es una palabra mentirosa. De hecho, se habla de promoción de la salud. Se habla de promoción de la salud o se habla de prevención primaria de determinadas enfermedades, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, las enfermedades grandes, las enfermedades psiquiátricas llamadas mayores. Pero realmente la salud mental es el opuesto a la enfermedad. Yo creo que el primero que lo agarró bien en la definición es un psicoanalista, un psiquiatra, un médico psiquiatra y psicoanalista argentino llamado Pichon Rivière, Enrique Pichon Rivière. Pichon Rivière, ¿qué dijo él? Él dijo, la salud mental no es solo el estado de salud física, sino es la capacidad que tiene el individuo de transformar las condiciones físicas y culturales que se oponen al estado de bienestar. Yo creo que esta definición, yo creo que la OMS lo tomó y la hizo propia. A ver. Porque es la definición que después la OMS... ¿Podés repetir esa definición, por favor? Decía que no es solo el estado de salud física, sino también es un estado... O sea, el estado de salud físico. Físico es la base, pero tiene un plus, y el plus es que ese estado de salud física te tiene que llevar a tener una actitud de incidir y transformar los hechos físicos y culturales que se oponen al bienestar. Eso sí es salud mental. Eso sí es porque ahí está trabajando sobre la salud.
o la búsqueda del bienestar de las personas. ¿Y se puede curar la salud mental? O sea, una enfermedad mental, ¿se la puede curar? No, las enfermedades, bueno, hay de todo. Hay, por ejemplo, no sé, los franceses hablaban de ellos le llamaban los buffets delirantes o los picos delirantes, que eran los delirantes puros. Los delirantes puros era una persona que de repente empezaba a ver cosas y a hablar de cosas y tenía como un acceso, así como la fiebre, que la fiebre te hace a veces decir cosas. Alucinar. Bueno, los buffets delirantes que describían los franceses eran así mismo y eran autocurativos. A veces duraban semanas, a veces duraban meses, pero esas personas que hacían una locura temporal nunca la volvían a repetir. Y entonces ahí empezó la disputa si la enfermedad mental era curable o no incurable. Realmente la enfermedad mental son incurables. Las esquizofrenias grandes, las esquizofrenias que nosotros le llamamos procesales, que comienzan en la adolescencia, son incurables. Porque ahí está el tema de la inserción de la persona en el mundo social. Esa película Mente Brillante. La he visto. Y eso es un reflejo real de todo esto también, ¿o no? La mayor parte de los psiquiatras grandes, de los psiquiatras muy conocidos, de las palabras mayores en la psiquiatría, siempre dijeron de que las mentes brillantes son mentes brillantes a pesar de su trastorno. No es que el trastorno le ilumina la brillantez, sino que a pesar del trastorno son brillantes. Y es el caso de la película que tú mencionás, ¿verdad? Bueno, no sé, Nietzsche también se volvió loco, ¿verdad? Nietzsche también se volvió loco. Eran a pesar de la genialidad. La genialidad seguía brillando a pesar de los malestares que esta gente tenía adentro, ¿verdad? Adentro de su persona, ¿verdad? No es que porque en un tiempo también se habló mucho de si la locura favorecía la creatividad, ¿verdad? Trabajaba un poco sobre la creatividad y es muy complejo eso, porque la creatividad pues tiene que ver con la libertad. O sea, imposible ser creativo en cualquier orden del conocimiento humano si no sos libre, si no tenés la capacidad de romper eso que el amigo Barúa le llamaba Eñé se encuadra. Salí pues del marco y mirá el problema desde una perspectiva diferente, ¿verdad? Bueno, y hoy es el Día Mundial también contra la pena de muerte, No sé si esto forma parte también del égido de lo que vos estudiaste, doctor Charles Rodas, como psiquiatra, psicoterapeuta, psicoanalítico. La pena de muerte. Una persona que le dicen, usted va a morir en 2 días. Esa persona... ¿Qué le trabaja a esa persona mentalmente? ¿Qué le trabaja sabiendo que esa es va a ser su fin, digamos? Se lo va a matar por X razones, ¿verdad? Depende, qué sé yo, los filósofos existencialistas, por ejemplo, decían, y que es verdad, el hombre se transforma, desarrolla su ser haciendo las cosas. Y en la medida que hace, a través de su desarrollo, va muriendo, ¿verdad? Porque ellos tenían la dimensión del tiempo. Y en la dimensión del tiempo, nosotros en la medida que crecemos y vamos haciendo actividades y queremos trascender y vamos figurando en el mundo porque hacemos cosas importantes. Entonces, en la medida que hacemos, vamos muriendo, decían los existencialistas, y es absolutamente cierto. Así mismo es. En la medida el paso del tiempo. Por el paso del tiempo, que es inexorable, ¿verdad? Porque nosotros, por definición, somos animales racionales y mortales. No nos salvamos de esas 3 cosas. Tenemos el animalesco adentro, el instinto. Tenemos la racionalidad, que es la cultura, la norma. Y tenemos el hecho de que somos finitos. Del polvo vienes y en polvo te convertirás. Saber que hacemos bien las cosas o mal las cosas. O mal las cosas, correcto. Correcto. Y el caso, por ejemplo, de Ahora, termina. Perdón, en relación a este tema de que tocaste, me parece muy importante.
porque yo creo que es que todo el tema de la muerte siempre toca el tema del más allá. Los antropólogos dicen de que nosotros nos transformamos en cultura cuando los hombres primitivos se preocupaban de enterrar a sus muertos. Ahí empieza la cultura, dicen los antropólogos. La cultura empieza cuando el hombre se preocupa, en vez de dejarle abandonado a su muerta ahí a que le rapiñen las aves de rapiña, empieza a preocuparse por la trascendencia, y entonces le entierra a sus muertos y empieza a pensar de que hay otro espacio, ¿verdad?, en el más allá, y empieza el cuidado de la muerte, ¿verdad? Y yo creo que el tema tanto el tema del suicidio como el tema del... Freud decía una cosa muy grande en relación al poder homicida que tiene el Estado. A ver qué Porque decía. el Estado pues tiene el patrimonio en esas situaciones de declarar, matarte legalmente, vamos a decir, ¿verdad? Sí. Entonces Freud decía, el Estado solo quiere concentrar en sí mismo el poder de la vida y la muerte. Lo que nos retasea a nosotros es lo que ellos ejercen. O sea, nos prohíben pues que matemos, ¿verdad? Pero el Estado tiene la potestad de matar en defensa de la patria, en defensa de los intereses, en defensa de la territorialidad, y en ese caso con una venia legal, ¿verdad? Yo creo, y ahí está... Con una venia legal. Una venia legal, ahí hay un permiso legal, ¿verdad? Hay un permiso legal. Y yo creo que tanto el tema del suicidio como el tema de las penas de muerte rozan de vuelta siempre el tema moral, ¿verdad? El tema moral de que, bueno, yo por ejemplo, uno se pone a pensar, bueno, pero uno es cristiano y está a favor de la pena de muerte. Son como contradicciones muy grandes, ¿verdad? Sí. Pero hay ciudadanos o hay individuos, porque esos no son ciudadanos, hay individuos que realmente merecen la muerte. No sé, los asesinos en serie, por ejemplo, ¿no? Y los asesinos en serie son... Sí, este Manson, por ejemplo, Manson. Ahí está, sí, otro, Manson. ese es terrible. Que mandó a asesinar a Sharon Tate y a mucha gente ahí. ¿Vos nunca no te atrajo estudiar su mente, por ejemplo? ¿Qué tenía ese señor? Porque murió en la cárcel. ¿Qué pudo haber tenido en la mente ese hombre malvado, digamos? Porque asesinar así sangre fría a tanta gente. Yo creo que yo te dije a vos, hay dos cosas en las que yo no entré todavía. Uno es los criminales, el mundo de la criminalidad, desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista técnico. Claro. El mundo de la criminalidad y el mundo de la espiritualidad, la articulación entre mente y espíritu, ¿verdad? Me estoy adentrando más en el mundo de la espiritualidad que en el mundo de la criminalidad, pero yo me atrevería a decir que lo que tienen... Él tenía toda una secta. Lo que tienen esta gente tienen un odio muy grande, y tiene un desprecio por la condición humana. Tienen y eso se adquiere. La disputa grande después de la primera... Vos sabés que... Y esa dualidad en la mente de Hitler, por ejemplo, porque por un lado se lo ve a él a través de las fotografías, de documentales, qué sé yo, como que era un ser dadivoso, y por el otro lado sabemos lo que fue. ¿Cómo se entiende esa dualidad de un hombre que fue súper poderoso en su momento y bueno, y muy creativo también al mismo tiempo? Y sabemos, pero porque ese fue un... Yo te voy a decir dos cosas ahí, y me sigo basándome en Freud. Freud decía, el neurótico, cualquiera de nosotros somos neuróticos. Nosotros llamamos neuróticos a los normales con problemas, a los que no tienen problemas muy grandes que le impiden, que le dificulten la lectura de la realidad. Nosotros los que somos neuróticos todos tenemos lectura de la realidad, pero sufrimos internamente, tenemos sufrimiento interno. El psicótico es al revés. El psicótico no tiene sufrimiento interno, pero desfigura la realidad. Nosotros, los neuróticos, desfiguramos nuestro mundo interno, y entonces nos hacemos películas y sufrimos internamente
por cosas que no pasan. El psicótico, al revés, transforma la realidad externa en algo apetecible para él. Obviamente que al señor Hitler le habrá pasado esa circunstancia. Y hay un mecanismo, bueno, hay muchos mecanismos que describen, pero el más fácil para entender es el que le llaman como si. ¿Cómo sí? Como si, sí. ¿Qué quiere decir como sí? Como sí quiere decir, es casi como el tema de las brujas. No hay las brujas, pero yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Ah, sí. O sí, entiendo. la persona es muy afectiva, pero es como si sea agresiva porque por estos rasgos y por estos rasgos tiene estas características. Y la persona que está en el borde de procesos de pérdida de la razón transita entre la realidad y la fantasía con mucha facilidad. El problema hoy en día es que nuestro mundo está más del lado de la fantasía que la realidad, con la realidad virtual. Ah, sí, ese es nuestro problema. Y ese es un problema muy serio. La realidad virtual nos transporta a otro tipo de realidad. Que no es más la realidad física que teníamos antes, ¿verdad? Y entonces, entonces casi sería como una psicosis social, Bruno, porque nosotros vamos a vivir una realidad que no está ahí, pero nosotros vamos a creer como que está ahí y vamos a vivirla como tal. Y eso es lo que le pasa al psicótico individual. Individual, como individuo. Bueno, decime, y volviendo al terreno que mucha gente estaría o estará esperando, la cuestión del neuropsiquiátrico. Vos estuviste 3 meses dirigiendo y después saliste rajando porque te hicieron la vida imposible, a pesar de que fuiste 3 años director de salud mental, ¿verdad? Y yo te pregunté si salud mental estaba, la vez pasada, si estaba por encima del poder de un hospital, y me dijiste que por supuesto tiene mayor rango, pero al fin de cuentas no se respeta tal cosa. ¿Cómo describís esto del neuropsiquiátrico? Todo lo que se dice, se sigue diciendo, qué sé yo, no sé, salió el tema hace unas semanas por la falta de trato correctamente a aquellos pacientes que están ahí, ¿verdad? Pero o los abusos, las violaciones o qué sé yo. Bruno, yo quiero aprovechar tu pregunta porque vos me decís cómo escribir lo que pasa ahí adentro, o vos que tuviste esa experiencia. Yo quiero aprovechar tu pregunta para tratar de responder o de pedirle a la señora ministra que ella tome en cuenta estos aspectos. La ministra señaló que ella va a seguir varios caminos y dentro de ello va a venir acá la ministra. Dentro de ellos habló de la gestión de la internación de los menores, que me parece pertinente que sea la Costañú, que ella ya dijo, la Costañú va a ser el espacio para los menores. Habló de los protocolos, habló de las obras físicas, habló del suministro a corto plazo, y a largo plazo ahí sí habló de la salud comunitaria y de la reconversión del hospital psiquiátrico. Y hay un punto central que ella sí dijo en algún momento, pero que cuando puso los elementos estratégicos ya no aparece. Ella dijo en algún momento, palabras más, palabras menos, discúlpeme señora ministra si no le repito exacto, pero ella dijo que el ministerio se iba a ocupar tanto de los pacientes como de los funcionarios. Justamente. Y entonces lo que no aparece aquí es la rehabilitación del funcionario del hospital psiquiátrico. ¿Rehabilitación? Sí. ¿Están enfermos también ellos? Pero claro que sí. ¿Sí? Hoffman, uno de los sociólogos más grandes de las instituciones, decían que las personas que viven mucho tiempo en una institución adquieren las características de pensar y conductuales iguales que las personas que ellos custodian. Supuestamente. ¿Verdad?
Y eso ya se mimetizan. Eso ya se sabe. El ministerio tiene que saber esa realidad, que esa realidad no es lo mismo que la realidad física. El ministerio tiene que rotar ese personal. No le puede dejar ahí 10 años, 15 años, 20 años. ¿Y cuánto tiempo pueden dejar ahí a un funcionario, por más excelente que sea? Pero no sé, 10 años a rabiar, Bruno. Y después cambiarlo. 10 años a rabiar, no sé. Porque se transforman. Yo te iba a decir, yo viví 5 años, cuando yo me formé en psiquiatría, viví 5 años en el Hospital Psiquiátrico de México, de la Ciudad de México. Sí. El IPS, el equivalente a nuestro IPS. Yo a los 5 años dije, nunca más voy a pisar un psiquiátrico. Porque ya sé las cosas que se pueden hacer bien y sé la gran cantidad de cosas que se hacen mal. O sea, no necesito más un psiquiátrico. Porque ¿qué es lo que hace la institución cuando no se mueve? Se burocratiza, como todo el Estado. Y burocratizar quiere decir empezar a darle más importancia a la forma que al contenido. A la forma que al contenido. Entonces, si la nota no tiene su señoría, o no tiene la coma, o no tiene la despedida cordial, pero a nadie le interesa qué pasa con el contenido. Y la función del hospital psiquiátrico es rehabilitar esos pacientes. El contenido. El contenido. Y si yo escribí un artículo que se llama La manicomialización de la salud. ¿Cómo? Manicomialización, que estamos llevando el manicomio a toda la salud. No es que al manicomio nomás. Estamos transportando el manicomio. Traspolando. ¿Pero por qué? Porque el ministerio no le cuida a su personal. No le cuida a su personal psiquiátrico, no le cuida a su personal de salud general. Yo te hablaba la vez pasada de la cantidad de suicidios que hay en médicos. La ola de suicidio de médicos es mundial. No es nosotros, ni Argentina, ni Estados Unidos. En todo el mundo. Y es uno de los pocos en donde las mujeres se matan más que los varones. Siempre los varones nos matamos más. Solamente en uno etario de 0 a 17 se matan más mujeres. Y en otro profesional, los médicos. Los médicos. Qué fuerte lo que está diciendo, querido doctor Rodas. Doctor Rodas. Bueno, tenemos que despedirte porque lamentablemente tengo que culminar esto. Y bueno, tenemos las cotizaciones, tenemos otras cosas. ¿Te animás a regresar? Porque son cátedras las tuyas acá. Así que, ¿querrías agregar algo específico? Porque es muy fuerte lo que dijiste. O sea que hay que ahora también cuidar a los propios médicos que atienden a los pacientes. Yo creo que el problema el problema ¿qué es lo que se visualiza ahí en el psiquiátrico? La deshumanización, ¿verdad? Y yo te decía la vez pasada que para mí el problema de la deshumanización tiene como 3 etapas. La primera etapa es el mecanismo de producción de la deshumanización. Y el mecanismo de producción de la deshumanización es la formación del psiquiatra. Porque al psiquiatra se le enseña solamente que el cerebro está enfermo y no existe historia personal, ni historia familiar, ni nada. Entonces no hay persona. Segundo es la reproducción. La reproducción es cuando yo como psiquiatra me voy y te digo, Bruno Masi, vos tenés un trastorno de ansiedad y este señor Charles Rodas tiene una esquizofrenia paranoide. Entonces yo le pongo un diagnóstico. Bruno, cuando vos pones un diagnóstico en psiquiatría, no quitas nunca más. ¿Ah, sí? Nunca más. ¿Cómo no sacás? No sacás. Porque no hay un macho ni una hembra psiquiátrica, médico psiquiatra que diga yo voy a discutir el diagnóstico de este otro colega. ¿Ah, sí? La casta médica es así. Una vez que vos le pones un nombre, no le sacás nunca. Sí.